Lo hemos dicho en algún que otro vídeo, un criador únicamente tiene 2 tareas al día en su aviario. La primera, muy lógica, echar de comer y de beber a los pájaros cada día, aunque no hay que hacerlo siempre todos los días. La segunda, también muy importante, es visualizar, observar a los pájaros y controlar cuáles pueden estar enfermos o cuáles pueden iniciar pronto un periodo de enfermedad. La primera tarea, la de la alimentación, es una tarea muy sencilla. Cualquiera puede hacer esa tarea, sea criador o no sea criador. Simplemente ver si los comederos tienen comida o no, lecho o no. Sin embargo, la segunda tarea es la más importante de todas porque nos va a decidir el resultado y el futuro de nuestro aviario. Ya digo que no hay que visitar el criadero todos los días, pero sí que cada vez que visitemos el criadero lo que nos tenemos que fijar, una vez que vemos que los pájaros tienen comida y bebida, es ver su estado. Aquí estamos viendo un jaulón de hembras reproductoras, adultas, ¿vale? La mayoría del año pasado, nacidas en el año 2019, y nos fijamos que en apariencia los pájaros parecen normales. Vemos que los pájaros se mueven de lado a lado, ¿vale? Se les ve alegres, no ves ninguno con aspecto embolado, no ves ninguno más letárgico, más parado, ni que se quede en el suelo, más o menos están todos los pájaros iguales. Pero, sin embargo, si nos fijamos bien, vamos a ver una de las hembras que se encuentra, que es esa que está en ese palo un poquito más parada que el resto. La hembra no se encuentra embolada, la hembra no tiene problemas, digamos, visibles, pero sí que nos fijamos que está en plena muda, vemos que la zona de la cabeza todavía le falta por mudar. Y esta hembra la vamos a apartar, y ahora la veremos cuando la cojamos, que va a estar un poquito más floja que el resto de los pájaros. La vamos a apartar y le vamos a dar unos cuidados más específicos precisamente para que pase este periodo mejor. Y ahora que lo cogemos nos podemos fijar que esta hembra, es cierto que no se puede decir que esté enferma, de hecho observábamos movimientos normales en la jaula en comparación con las otras hembras, pero sí que podemos ver precisamente que esta zona de la cabeza todavía tiene plumas en plena muda, vemos que el aspecto es más débil, vemos que la zona del músculo, la zona que está en la quilla, en el pecho, se marca un poquito más que en el resto de hembras. Podemos considerar que esta hembra en principio no está enferma, pero sí podemos considerar que está más débil o más floja que el resto. Lo recomendable en este tipo de casos, sobre todo en hembras ya adultas, para que finalicen en este periodo, acaben de finalizar la muda, lo más recomendable es que la cojamos y la apartemos en una jaula. ¿Cuál es el objetivo de que la apartemos en una jaula un pájaro que está así? Lo primero de ello es que pase ese periodo de muda de la mejor manera posible. Estamos finalizando el periodo de muda normal, que coincide con el calor, y en cuanto la muda se mete con los días invernales, con los días más fríos, es cuando más peligrosa es. Los pájaros más viejos o pájaros que han tenido más desgaste en anteriores meses, muchas veces se junta la muda con el mismo periodo de reposo, con lo cual en estos pájaros, si vemos que esa muda se está retrasando, que no van al mismo ritmo que el resto del jaulón, lo más recomendable es apartarlo y ni siquiera darle un tratamiento, en muchos casos solamente aislándolo, dejándola sola, en este caso a la hembra, y que se recupere, digamos, y que se alimente por ella misma en un ambiente mucho más relajado, va a recuperar, va a hacer la muda, va a engordar un poquito y luego cuando se encuentre en condiciones puede volver perfectamente al jaulón donde estaba el resto de hembras. En otros casos sí que se utiliza, muy recomendable también, aportar unos choques vitamínicos los primeros días, también aportar una serie de aminoácidos para que recupere, aumente el metabolismo. La vitamina B, por ejemplo, se utiliza mucho con estos fines porque la vitamina B es una de las vitaminas que más va a incentivar el consumo del pájaro y el metabolismo. Pero lo más importante en este caso es que hemos apartado un pájaro para darle unos cuidados específicos sin necesidad de esperar a que el pájaro estuviera enfermo. Porque muchas veces lo que ocurre, y lo vamos a ver y evidentemente lo conocéis todos los criadores, es cuando nos damos cuenta de que un pájaro está embolado, de que un pájaro está enfermo, de que un pájaro está apático y no come, de que tiene ruido respiratorio, muchas veces ya en esa situación, justo en ese momento que lo hemos apartado y nos hemos dado cuenta que tiene enfermedad, ya en esa situación en muchos casos es irreversible. Por muchos tratamientos y muchos cuidados que dé, muchas veces lo que nos vamos a encontrar es que ese pájaro ya no se va a recuperar. Sin embargo, lo que tenemos que adelantarnos a ese periodo y en el mínimo momento de debilidad actuar sobre el pájaro. No podemos decir que este pájaro dentro de unas semanas o dentro de unos meses fuera a enfermar. No nos podemos atrever a decir eso, pero sí que es cierto que en ese estado de debilidad que ya se apreciaba un poquito dentro del jaulón, sí que podía haber desembocado posteriormente o puede desembocar posteriormente en una enfermedad. Lo mejor es apartarlo, dar unos cuidados específicos, incluso los cuidados normales, pero que esté en un ambiente relajado, y es lo que más le va a servir al pájaro para que se recupere y para que alcance, llegada el periodo de reproducción, todavía queda bastante, alcance su mejor estado físico. Insisto que muchas veces el problema de esto es que nos damos cuenta de que un pájaro está enfermo cuando ya
En muchos casos es imposible actuar sobre él o es una situación extrema en la cual no va a tener fase de recuperación. ¿Cuál es la razón fundamental para ver un pájaro enfermo? ¿Qué es lo que suele ver el criador? Podemos ver dos tipos de situaciones. O bien que estamos en un jaulón y nos hemos encontrado un pájaro que se encuentra embolado, que está más debilitado, automáticamente lo cogemos y nos fijamos que el pájaro, muy seguramente, aparte de que está embolado, está mucho más delgado que el resto. Esto es una situación para apartarlo porque evidentemente ese pájaro está enfermo. Puede ser que solo esté febril, con una cierta fiebre y se recupere, pero ya cuando tenemos un pájaro embolado severo, las posibilidades de recuperación son mucho más bajas. Y otra situación por la cual apartamos pájaros que se encuentran enfermos es porque le observamos dificultades respiratorias. La típica disnea o la típica dificultad respiratoria, los típicos ruidos respiratorios que, por ejemplo, en este periodo son muy habituales. Una razón más para separar a un pájaro que tiene una situación de malestar, en este caso no se oxigena bien, no respira bien, con lo cual nos conviene apartarlo. Pero si estamos atentos y si vemos los pájaros diariamente y si controlamos nuestro criadero, nos vamos a fijar que vamos a conocer todavía más a nuestros pájaros y nos vamos a fijar cuando uno de nuestros canarios, uno de nuestros periquitos, cualquier tipo de pájaro que tengamos, no se encuentra del todo bien. No podemos decir que esté enfermo, pero cuando no se encuentre del todo bien, lo mejor que podemos hacer es aislarlo, dejarlo solo, en un ambiente tranquilo, más relajado, y en muchos casos sin necesidad de buscar ningún tratamiento milagro ni nada, el pájaro va a recuperar por él mismo. La relajación es muy importante, el evitar el estrés en este tipo de pájaros es muy importante, y sobre todo, darnos cuenta de en qué momento un pájaro nuestro tiene necesidades especiales y necesita ser aislado y en qué momento puede estar compartiendo jaulón con el resto de compañeros. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.